Bueno, primero que nada agradecerles a los compañeros que me invitaron a participar de esta jornada. La idea nuestra, la gente que trabajamos en carne y línea, que somos unos cuantos por suerte, es presentarle un poco las líneas que venimos desarrollando actualmente. Por eso el título de la charla es Investigaciones en Ciencia de la Carne, ¿qué estamos haciendo? Como ya fue mencionado por los compañeros, por Daniel y por Joana, el INIA organiza su investigación en base a lo que son sus planes estratégicos institucionales, que son quinquenales, y un poco para el marco en el cual nos estamos moviendo en lo que son las líneas de investigación en carne. De alguna manera estamos alineados con los que son los principios orientadores, que en este plan quinquenal del plan estratégico 2021-2025 habla de alimentos diferenciados, saludables y de calidad, inserción en mercados de exportación, los lineamientos están dados por alimentos y fibras para consumidores exigentes y prácticamente el abordaje que tiene que ver con la interinstitucionalidad, el trabajar cerca de los diferentes eslabones de la cadena, prácticamente las líneas que venimos desarrollando abarcan todo ese abordaje que figura ahí. Por otro lado, el Instituto Nacional de Carnes, con los cuales nosotros desarrollamos varias investigaciones en conjunto, tiene también su propio plan estratégico que desarrolló en el periodo 2021-2026. Y bueno, un poco para mostrarles el plan de ellos, que el objetivo general justamente es, como dice ahí, es la defensa y promoción del sector cárnico por su aporte que tiene en la calidad de vida de las personas, no solo en cuanto a la dieta, sino la significancia que tiene en la contribución en la sociedad, su impacto económico, social y ambiental. Y en eso también yo marqué algunas de las líneas estratégicas dentro de las cuales se insertarían las líneas de investigación que venimos desarrollando en carne en línea, en cuanto a lo que tiene que ver con la defensa de las virtudes de las cadenas de carne ante la sociedad. Y también dentro de los programas y acciones principales que desarrolla o que viene desarrollando el INAC en su plan estratégico, que tienen que ver con nutrición y salud. Acá tengo algunos representantes que también están involucrados en esto, ambiente y sostenibilidad y calidad de carnes, como figura ahí en el punto 9. O sea que de alguna manera las diferentes líneas que ahora les voy a mostrar están de alguna manera alineadas o enmarcadas dentro de lo que es el plan estratégico institucional de línea y también de alguna manera de lo que es el plan estratégico que desarrolló el INAC. Y bueno, presentarles en principio un poco la mecánica o la lógica de trabajo nuestra. Nosotros, los que trabajamos en carne, trabajamos también muy allegados o muy en contacto con lo que es la propia industria frigorífica. Desarrollamos varias líneas con el apoyo y con la contribución que nos hace la propia industria frigorífica. En este contexto fue que desarrollamos hace unos años algunas líneas que tenían que ver con una preocupación que tenía la industria frigorífica para el acceso a mercados asiáticos. Ustedes saben que China bajó su proporción, pero sigue siendo el principal mercado para nuestras carnes. Hace 4 o 5 años dominaba por completo lo que era la exportación de carnes uruguayas. Y dentro de lo que era el mercado asiático, la preocupación de ellos es llegar a esos nichos de mercado que existen en Asia también, de carnes de alto valor, carnes enfriadas de alto valor. Ustedes saben que el transporte de carne enfriada va en barco y lleva unos cuantos días llegar a los mercados de destino. Y todo eso asociado a lo que es la vida útil de almacenamiento de la carne. Eso era lo que en ese momento, y el día de hoy en realidad, la industria, uno de los temas que le preocupa para poder llegar con productos de alta calidad a abastecer esos nichos de mercado tan lejanos. Y ahí fue que se desarrollaron algunos proyectos. Uno de ellos, que está finalizando, justamente es un proyecto cofinanciado en realidad, que es un proyecto alianzas en donde la ANI financia el 70% y el privado el 30%. En este caso el trabajo se desarrolló con lo que en aquel entonces era el frigorífico BPU NH Foods, que como ustedes sabrán ahora pertenece al grupo Minerva, ya no pertenece más a los capitales japoneses, sino al grupo Minerva, BPU. Y es un proyecto en conjunto donde participaron varias instituciones y varios de los que participaron en este proyecto están aquí presentes.
como les decía, el frigorífico, y Iña, por supuesto, estaba presente también Facultad de Agronomía, con la presencia de Cristina Cabrera, Facultad de Ciencias con Alisa Dun, y Caterina Rufo también participó, y su equipo, en este proyecto por el Instituto Polo Tecnológico de Pando. ¿Y cuál el título tienen ahí, no? ¿Qué querían evaluar ellos? Estrategias para mejorar la vida útil de almacenamiento de la carne con destino a mercados de exportación de alto valor, particularmente para acceder a Asia. Este proyecto, ¿qué evaluó? Básicamente, se evaluaron dos factores con dos niveles, en un diseño factorial 2x2, de alguna manera, por decirlo desde el punto de vista de diseño experimental, en donde se evaluaron dos sistemas de envasado. Un sistema de envasado al vacío convencional, la misma carne que ustedes ven en el supermercado cuando compran, el mismo tipo de envase, y un sistema de envasado con un agente antimicrobiano incorporado. ¿Tá? Este proyecto se desarrolló durante 2 años y durante esos 2 años se probaron dos sistemas de envasado con antimicrobiano diferentes. Y lo otro que se evaluó era el sistema de refrigeración de la carne. Cuando hablamos de refrigeración, hablamos de enfriado y también de congelado, ¿no, verdad? Entonces lo que se evaluó fue enfriar la carne 28 días y luego congelarla durante 92 para llegar a los 120 días, porque los 120 días es lo que normalmente se ponen las etiquetas en carne, que llegaría la carne en buenas condiciones si es mantenida en condiciones de enfriado adecuadas, versus lo que podía ser justamente una carne que se mantenía durante 120 días enfriada. Y bueno, se hicieron varias medidas. Estos grupos que intervinieron, los diferentes socios o participantes del proyecto, se encargaban de algunos aspectos, algunas características que se medían en la carne, lo que es el pH final, color instrumental, fuerza de corte, pérdidas por cocción, toda la parte microbiológica que la desarrolló Caterina y su grupo, y también Pablo Rovira, de línea 33, que estudió todo lo que era el microbioma de la carne, porque esta carne se almacenó hasta 120 días, pero periódicamente se iban sacando muestras y se iban haciendo evaluaciones a lo largo del tiempo. También se hicieron mediciones de oxidación lipídica y proteica, esos lo llevó a cabo la gente de Facultad de Agronomía y Facultad de Ciencias, y también de capacidad antioxidante de la carne, y también se hizo una valoración de la aceptabilidad que tenía esa carne a través de lo que eran paneles de consumidores. En este caso participaron no menos de 100 personas, y esta evaluación se hizo al final del periodo de almacenamiento, ¿tá? La evaluación de paneles no se hizo a lo largo de todo el periodo de almacenamiento en diferentes momentos, sino que se hizo al final del periodo de almacenamiento. Y bueno, como con grandes consideraciones o grandes conclusiones del trabajo que desarrollamos, lo que nos permitió ver el desarrollo de este proyecto fue que el congelado de la carne, luego de un periodo de maduración, o sea, la maduración se da en condiciones de enfriado, no en congelado, esos 28 días previos a su congelación, permitiría de alguna manera controlar ese crecimiento microbiano, no afectando negativamente las características físico-químicas de la carne. Como ustedes saben, la maduración, para quienes no saben, los que no saben, la maduración de la carne tiene un efecto beneficioso en la calidad de la carne, ¿no? Mejora algunos atributos, como puede ser su terneza y algunos aspectos de su flavor. Pero ¿qué pasa cuando esa carne se madura por un periodo? Y si está estudiado para cada especie, ¿cuánto sería más o menos el periodo óptimo de maduración? E inclusive esa maduración es músculo dependiente. No todos los cortes o músculos responden igual a un mismo periodo de maduración, pero para cada especie se sabe más o menos cuánto se debe madurar la carne para tener esas mejoras en sus características de calidad. Pero ¿qué pasa cuando nos excedemos y seguimos 120 días enfriados? Es bastante, ¿no? Entonces ahí, si nos excedemos en lo que puede ser maduración, en la carne pueden aparecer algunos problemas, como justamente el crecimiento microbiano, porque las bacterias siguen creciendo, y eso asociado justamente a lo que mencionó Caterina, a un tema de inocuidad, y no solo de inocuidad, porque a veces hay desarrollo bacteriano de algunos microorganismos que no son patógenos, pero que sí afectan la calidad del producto porque desarrollan flavores extraños. Los metabolitos secundarios de esas bacterias generan algunos compuestos que van a estar afectando la calidad, el sabor, el olor de esa carne.
Los consumidores prefirieron, cuando se hizo el panel con ellos, prefirieron la carne que había sido madurada por 28 días y luego congelada que aquella que había estado 120 días enfriada. Y las opciones que manejamos nosotros o que evaluamos en el marco de ese proyecto como agentes antimicrobianos, en realidad no mostraron la respuesta que nosotros esperábamos y no permitieron extender la vida útil de la carne como pensábamos. Y en general existe la creencia, por eso la carne enfriada se paga más en el mundo, ¿no? ¿Verdad? En realidad en Uruguay el 90% de la carne que se exporta congelada, pero hay un diferencial de precio para la carne enfriada, muchas veces asociada a dos factores. La carne que se enfría en realidad proviene de animales o de producciones que aseguran una determinada calidad del producto, pero también a que existen algunas evidencias científicas de que si el congelado no se hace, el congelado y descongelado de la carne no se hace en las condiciones adecuadas, eso va en detrimento de la calidad de la carne. Pero bueno, en realidad este proyecto mostró que luego de un periodo de maduración donde podríamos capitalizar esos beneficios en la calidad del producto, si luego la congelamos como se debe congelar y la descongelamos como se debe descongelar, eso sí tiene un impacto en lo que es la vida útil de almacenamiento de la carne. Digo vida útil de almacenamiento porque fue lo que evaluamos en este proyecto, no evaluamos lo que puede ser vida útil de exhibición o de góndola, simplemente la vida útil de almacenamiento, porque es otra fase, o sea, otra etapa de la vida útil es lo que después los procesos, digamos, de deterioro que puede tener cuando se expone en góndola de supermercado, ¿no? Bueno, y también producto de ese proyecto se escribieron 2 trabajos científicos que fueron publicados. Y ahora derivo en lo que es un segundo proyecto, también lo presento ahora porque este segundo proyecto de alguna manera recoge mucho de lo que fue el primer proyecto de ejecución. Ahí, como ven, ya no puse el logo de NH Foods porque BPU, como les decía, pertenece al grupo Minerva actualmente. Los socios son los mismos, los que estamos trabajando. Este proyecto está en ejecución. También un proyecto ANI, articulación, en donde el privado contribuye en un 30% de su financiamiento y la ANI en un 70%. También asociado a vida útil, pero en este caso, cuando se formuló este proyecto, el interés, en realidad cuando se formuló este proyecto todavía pertenecía a NH Foods y durante la ejecución que estamos teniendo del proyecto se dio el cambio de firma de la empresa. Pero bueno, en este caso, asociado a vida útil, el frigorífico estaba muy interesado en evaluar, ellos incorporaron alguna intervención nueva en su línea de faena, evaluar qué impacto podía tener esa intervención antimicrobiana en lo que es la vida útil de almacenamiento de la carne y también evaluar estrategias de enfriado rápido versus convencional enseguida del desosado, ¿no? Luego del desosado, como ustedes saben, eso, la carne, luego envasada al vacío, va directamente a cámaras y bueno, ellos les interesaba evaluar un tema de enfriado rápido versus el convencional. Este proyecto está en ejecución, estamos culminando lo que es el primer año de ejecución, pero sigue el año que viene. Así que mucho para mostrarles de resultados no tengo, pero sí, justamente lo que les estaba mencionando, qué factores era el objetivo de este proyecto evaluar, y el foco sigue siendo todo lo que es el mercado asiático, ¿no? ¿Verdad? Bueno, acá les voy a hablar de otro proyecto. Este proyecto, perdonen que está en inglés, y les explico por qué está en inglés el título. En realidad es un proyecto que Linea generó en lo que es una alianza estratégica que Linea tiene hace unos años con algunos institutos de investigación en el mundo. Y es un proyecto que tiene un financiamiento. En realidad, quien ejecuta el proyecto, ejecuta un proyecto de FPTA, como ustedes saben, muchos de ustedes sé que ejecutan algunos proyectos FPTA del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria, en donde Linea, por ley, tiene el mandato de financiar proyectos de terceros que no sean ejecutados por el propio Linea. En este caso, quien ejecuta este proyecto es el Instituto Chagas de Irlanda, por eso está en inglés, porque en realidad está en inglés parte del proyecto, y es un proyecto en donde lo que se evalúa básicamente es el tipo de maduración.
Ahora hace un ratito estábamos hablando de la maduración, ahora es un proyecto que evalúa el tipo de maduración y luego el congelado de la carne y cómo eso afecta la calidad, las características físico-químicas y calidad en general de la carne, también teniendo en cuenta la dieta de terminación de los animales, lo que es pastos versus grano. Como les decía, en este proyecto lo que se evalúa es el sistema de terminación, pasto versus grano, del ganado, el tipo de maduración seca y maduración húmeda, y luego de esa maduración la carne es congelada y ver si eso tiene un efecto en lo que es la calidad de la carne. No sé si están familiarizados, pero la maduración en carne generalmente, normalmente se hace en húmedo, es decir, los cortes que se exportan o que se venden a nivel de supermercado aquí en Uruguay, ustedes ven que están envasados al vacío, ¿no? ¿Verdad? Con bolsas envasadas al vacío. Eso se conoce como maduración húmeda. Cuando hablamos de maduración en seco, la maduración en seco tradicional, el corte no se envasa, se pone en estantes, en condiciones de refrigeración y se va madurando, haciendo una analogía a lo que puede ser un jamón crudo. Se va desecando la superficie de la carne, pero adentro está totalmente, la carne guarda el color y totalmente normal. Eso es la maduración en seco tradicional. Inclusive hay en Uruguay, en Novillo Alegre, hay carnicerías boutique donde se vende ese tipo de carne, hay algunas parrilladas que comercializan, es un producto más caro porque se le atribuye a la maduración en seco, se le atribuyen también algunos beneficios en cuanto a la calidad del producto, como puede ser mejoras en su textura, particularmente la terneza, y el desarrollo de flavores que son más atractivos para el consumidor en general. En este caso no evaluamos la maduración en seco tradicional. Esta maduración en seco también se puede hacer con bolsas. ¿Qué diferencia? Ustedes dicen, pero con bolsa, ¿cómo va a ser en seco si es lo mismo que la maduración en húmedo? Pero lo que pasa es que las bolsas son bolsas que tienen características especiales, de una tasa de transmisión de oxígeno mucho mayor y de vapor. Entonces se comportaría como una maduración en seco, aunque en realidad están envasadas al vacío. ¿Tá? Son bolsas especiales. Estas bolsas se compraron y fue con esas bolsas que se desarrolló este proyecto. Y está inserto en lo que es la tesis de doctorado de una estudiante, ahora Gustavo no está, pero Gustavo es el cotutor de ella, Daniela Correa. En el IRTA, que participa en este proyecto, básicamente lo que ha venido desarrollando ha sido los trabajos sensoriales que tienen que ver con paneles entrenados. Se envió carne a España, y ahí en Cataluña el IRTA Monels, que es el centro de referencia en carne de IRTA, fue quien desarrolló la parte de panel sensorial, un panel entrenado, la parte de evaluación sensorial. También se hizo un panel de consumidores en Uruguay, pero eso lo desarrollamos nosotros. El Chagas de Irlanda, Daniela hizo su pasantía de doctorado ahí y viene desarrollando o ha desarrollado todo lo que son los análisis de proteómica que se vienen haciendo asociados a este proyecto. Y bueno, nosotros hicimos el resto de las mediciones. Básicamente lo que se evaluó fue, como les decía, 2 sistemas de alimentación, determinación del ganado, de novillos. Luego esa maduración de la carne se hacía. En la carne siempre se trató, el músculo era longísimo, el lumborum es el bife angosto, estamos hablando en este caso. Se maduró en seco por 40 días y luego se congeló hasta llegar al día 180. En parte, esto es parte del proyecto. Otra parte del proyecto lo que se evaluó fue lo que se conoce como stepwise. Se va combinando las maduraciones. Se puede hacer maduración en seco y después en húmedo, o primero en húmedo, después en seco, y después evaluar también la calidad del producto. Eso se hizo, pero lo que me voy a concentrar básicamente es en estos resultados de esto acá, por cuestiones de tiempo, y les voy a tirar alguna línea nomás, porque en realidad los trabajos que se están escribiendo están en revisión, los artículos científicos que se enviaron, entonces no puedo tirarles algún resultado, pero no mucho, por ahora. Y bueno, lo que se vio que el sistema de terminación, lo que dejé es grano y pasturas. La carne proveniente de los novillos terminados en grano fue más luminosa cuando se midió el color instrumentalmente. Ustedes saben que esto se mide con un colorímetro y el colorímetro te arroja 3 valores que hacen referencia al L, a la luminosidad,
el A la intensidad de rojo y el B la intensidad de amarillo. Y lo que arrojó estos resultados, que en realidad está bien alineado con lo que ya se sabe, que la carne terminada, el ganado terminado a grano, la carne proveniente de ese ganado es más luminosa, y cuando es más luminosa en general es más atractiva para el consumidor. Por otra parte, la grasa intramuscular, lo que tiene que ver con grasa intramuscular de la carne producida en pasturas, como era de esperar, tenía un mayor contenido de poliinsaturados, un mayor contenido de linoleico conjugado y una mayor relación poliinsaturados-saturados y menor relación omega 6 omega 3 respecto a aquella que era la carne proveniente de animales producidos a grano. En cuanto al tipo de maduración húmeda versus seca, la maduración en seco, la carne madurada en seco presentó un mayor valor de pH final. De todas maneras, cabe acotar acá que los valores de pH estuvieron por debajo de 5,8 siempre en todos los casos. Menores pérdidas por cocción y mayores recuentos microbianos al final del periodo de almacenamiento. Y no se observaron interacciones significativas para las características de calidad de carne entre lo que era el sistema de alimentación y el tipo de maduración. Y lo que tiene que ver con el recuento microbiano. Y lo que era paneles de consumidores, que también se hizo en este caso, un panel en una escala hedónica sobre aceptabilidad del producto, se les pedía que valoraran la terneza, la terneza, sabor y aceptabilidad global de cada muestra de carne en una escala de 1 a 8, desde me gusta muchísimo a me desagrada muchísimo. Tenían que marcar con una cruz, porque para ellos era su valoración de cada muestra de carne. Y en todos los casos, de los 4 tratamientos que se evaluaron, la carne fue valorada positivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en promedio la carne tuvo un puntaje de 4 o menos. Es decir, tomamos como positivo que al menos fuera me gusta, ¿tá? De me gusta hacia el 1. Son valoraciones negativas, si es de me desagrada, hacia me desagrada muchísimo. ¿Alguna duda? Es al revés, se pueden usar, no importa. Las dos son aceptadas. Pero se pueden usar así, se pueden usar otro tipo de escala, con caritas, se pueden usar, hay otras maneras de hacer los paneles, digo. Esta es también esta es una escala de 8 puntos. Pues se puede hacer con escala de 9, en donde es ni me gusta ni me disgusta. Lo que pasa es que mucha gente, la gente tiende a poner el 5, ni me gusta esto, ni me gusta ni me disgusta. Entonces, a veces no podemos discriminar muy bien cuando utilizamos ese tipo de escala. Y ahora les voy a hablar de otro proyecto. Este es un proyecto, en realidad, uno de los proyectos que desarrollamos en IA, que en realidad tiene una historia larga. De hace 20 años se comenzó a hacer lo que fue la primera auditoría de calidad de la cadena cárnica bovina, y también se ha hecho en la cadena cárnica ovina. En septiembre del año pasado comenzó la fase 2, porque las auditorías tienen 3 fases, la fase 2 de la cuarta auditoría, y terminamos en otoño de este año con ASIDA frigorífico, y justamente ahora a fines de diciembre tendría lugar el taller, que es la fase 3 de la auditoría, que ahora les voy a explicar de qué se tratan estas fases. Esto lo desarrollamos con INAC. Originalmente esto se desarrolló también con el apoyo de la Universidad del Estado de Colorado, que tenían el know-how. En Estados Unidos se realizan este tipo de auditorías de la década del 90. Ellos tenían el know-how de cómo desarrollarlo y fueron quienes nos enseñaron de alguna manera cómo desarrollar estos tipos de trabajo, que en realidad no abundan a nivel mundial. Son pocos los países que desarrollan este tipo de trabajos de auditoría de calidad de la cadena, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos trabajos que hacemos? Tratamos de que sean quinquenales, cada 5 años se hacen, o tratamos de que se hacen. Esta última auditoría se atrasó más de lo que queríamos y se pudo hacer a fines del año pasado y principios de este año. El objetivo de este tipo de proyectos es proporcionar a toda la cadena una serie de indicadores y medidas en cuanto a la conformidad en la calidad del producto vacuno, en este caso, porque es cadena cárnica vacuna, los subproductos, y dotar de información a todos los eslabones de la cadena y ver dónde se está perdiendo valor a nivel de la cadena cárnica. Por eso les decía que este proyecto siempre ha constado de 3 fases. Una fase 1 donde hacer
se hacen encuestas a diferentes agentes de la cadena cárnica, a los diferentes eslabones, desde el productor criador hasta el consumidor o el broker que negocia la carne que se exporta por parte de Uruguay. Todos son encuestados, se elabora encuestas específicas para cada uno de ellos. Luego viene una fase 2, donde es el trabajo en plantas frigoríficas, todo con un diseño estadístico para que sea lo suficientemente representativo el estudio de lo que está pasando. En realidad la auditoría es sacar una foto de lo que está pasando ahora en la cadena cárnica. Y una fase 3 en donde de alguna manera se cuantifican las pérdidas, se les trata de dar un valor y se ve qué estrategias se deberían desarrollar para mitigar, reducir esas pérdidas que están habiendo a lo largo de la cadena cárnica. La fase 2, como les decía, la fase 2 es la fase que se realiza en las propias plantas frigoríficas. Es bastante tedioso porque tenemos que mover una cantidad de gente de INAC y de INIA. Tenemos jornadas realmente largas en los frigoríficos, haciendo relevamiento de información en las plantas a nivel de lo que es playa de faena y a nivel de lo que son cámaras de maduración. En la estación 1 se releva información previa al cuereado en lo que tiene que ver con la raza y el biotipo del animal, presencia o tamaño de cuernos, cantidad de marcas que pueden tener, marcas a fuego los animales. En la estación 2, posterior al cuereado, lo que tiene que ver con hematomas, eso es muy importante porque es una de las principales causas de pérdida de valor en la cadena, son los hematomas, porque muchas veces eso implica remoción de tejido y pérdida de valor, porque esos cortes o no pueden ser exportados o si son exportados van a destinos de menor valor o tienen que ir directamente a otro destino que no es la venta del corte en sí o al mercado interno. Abscesos, también un problema grave, la ubicación de los abscesos por aplicación de diferentes vacunas que se le hace al ganado. También lo que tiene que ver con decomisos y preñez, como no sé si saben, pero hay mucho ganado, mucha vaca que llega a planta frigorífica y está preñada. Entonces se trata de establecer el tercio de gestación que tenía esa vaca cuando llegó a planta de faena. El tema de las causas de decomiso de hígado, eso lo hace la inspección veterinaria del ministerio y lo que se hace es registrar la causa que el veterinario del ministerio releva ahí como causa de decomiso. Lo mismo en el caso de la canal. Bueno, después se saca información de lo que es el romaneo, se llama romaneo del ganado, es la categoría animal que se está faenando, la dentición, conformación y terminación. Como ustedes saben, Uruguay tiene un sistema oficial de tipificación que desarrolló INAC y justamente actualmente ese sistema hasta ahora era subjetivo, es visual y era subjetivo, lo aplicaba una persona. Ahora se está en la fase de finalización, no sé si ustedes han escuchado lo que es el sistema automático de tipificación, va a ser una máquina por imagen que va por algunos algoritmos que se desarrollan, a determinar qué grado de terminación y conformación tiene cada canal. Y también se releva el peso canal caliente. Previo al cuarteo, lo que es el cuarteo del animal, como ustedes saben, luego de la faena, o sea, la canal entra, pero se parte en dos, tenemos medias canales en lo que es el proceso de faena, y luego tenemos, previo a lo que es el desosado, lo que es el cuarteo del animal, se separan lo que es el cuarto delantero y cuarto trasero. Bueno, previo al cuarteo se hacían algunas mediciones, lo que era el color de grasa de cobertura por el sistema australiano, madurez esquelética por el sistema americano de grading y el pH final. Y posterior al cuarteo se medía el marbling o marmoreo o infiltración de grasa intramuscular por la escala americana de Luzda, se establecía si había cortes oscuros o no, se medía el espesor de grasa subcutánea y el área de ojo de bife. Estas características están asociadas, el ojo de bife se mide porque está asociado al rendimiento de cortes minoristas que puede llegar a tener una media canal. Lo mismo el espesor de grasa subcutánea. Y bueno, eso es lo que venimos haciéndose en todas las auditorías y lo que hicimos en esta cuarta también. Este otro proyecto que venimos ejecutando es también un proyecto con financiamiento ANI, es un María Viña, es un proyecto más pequeño. Lo venimos desarrollando con Facundo, que está presente acá y que les da la charla después del almuerzo, si no se duermen. Es un proyecto que concretamente trata del efecto que tiene la maduración y la cocción de la carne en el contenido de algunos compuestos bioactivos de interés nutricional.
la idea es cuantificar el contenido de compuestos bioactivos, como les decía, en carne madurada 5 días, que puede ser la carne que normalmente nosotros accedemos en el mercado interno, o sea, entre que se faena el animal y la carne la tenemos en el supermercado, la colita cuadril en pasar vacío, puede pasar una semana. La maduración son 5 días, porque maduración se toma luego que se resuelve lo que se llama el rigor mortis en la carne. Entonces ahí, después que termina el rigor mortis, se contabilizan los días de maduración. Versus lo que puede ser una maduración más larga de no 120, pero 90 días, en lo que puede ser una carne que se comercialice enfriada en mercados de exportación. Y acá lo que se evalúa también es en carne cruda y en carne cocida en planchas, ¿no? Los compuestos que esto está en marcha, ¿no? Nosotros ya hicimos toda la parte primaria, ahora la pelota la tiene Facundo, que tiene las muestras congeladas en el freezer de menos 80 para empezar a analizar los diferentes compuestos. Los compuestos que se piensan analizar o que se estableció en el proyecto que se iba a analizar es taurina, carnitina, glutatión, carnotina, muchos de esos asociados a propiedades antioxidantes que tienen. Carnosina y anserina son 2 dipéptidos con propiedades antioxidantes, glutatión también, coenzima Q10 y el perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular. En el marco de este proyecto está involucrado un doctorado, Ana Carolina Cobo, que está sentada ahí en el fondo de este anfiteatro. Y bueno, yo soy el tutor, el cotutor Facundo, María del Mar de la Universidad de Zaragoza es cotutora también, y contamos con la colaboración para todo lo que es la optimización de el perfil de ácidos grasos de la grasa intramuscular de la gente del Departamento de Grasas y Aceites de Facultad de Química. Bruno está sentado ahí, y Iván también participa en el proyecto. Y creo que este es el último, porque estoy pasado 2 minutos según mi cronómetro. El último proyecto. Este es un proyecto que no ejecutamos nosotros, es un proyecto de FPTA, lo ejecuta un tercero. En este caso, este proyecto se está ejecutando en el FPTA Campus en Tacuarembó. El líder del proyecto es Fernando Ferreira, de Facultad de Química, muchos de ustedes lo conocerán. Es un proyecto que trata de la valorización de la carne a partir de lo que es su aporte en vitaminas del complejo B. Como ustedes saben, uno de los fuertes desde el punto de vista nutricional de la carne es el aporte de vitaminas del complejo B, particularmente lo que es vitamina B12 y también algunos péptidos bioactivos, como vimos también en el proyecto anterior, lo que tiene que ver con péptidos bioactivos con propiedades antioxidantes como anserina y carnosina y alguno más que también se plantea identificar en el marco de este proyecto. Este proyecto, como les decía, es liderado por el Espacio Ciencia y Tecnología Química de Udelara, en la sede de Tacuarembó. Participa también el Departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos de Facultad de Química, la Unidad Bioquímica Proteómica del Pasteur y también tiene un apoyo importante del INTA Argentina en lo que es metodologías que han desarrollado para identificar esos péptidos bioactivos que les mencionaba. Esto está en ejecución. En el marco de este proyecto FPTA también hay una maestría de un técnico de INEA. Si bien él utiliza los datos para su maestría, no ejecuta el proyecto, pero está inserta su maestría en esto. Y bueno, el objetivo de este proyecto es evaluar el efecto de la cocción cruda y cocida, el tipo de corte. La nalga, son 3 cortes, ¿no?, que se evalúan: la nalga de adentro, lo que es la cuadrada y el bife de angosto. En carne madurada, en este caso se madura todos 7 días, simulando también un poco lo que puede pasar en el mercado interno. Y las vitaminas que se van a determinar son las vitaminas B3, B6, B12 y péptidos bioactivos anserina y carnosina. Y ya les digo, tal vez se logran identificar algún otro péptido más, no con propiedades antioxidantes, sino antihipertensivas, que se sabe que en la carne están presentes. Y creo que se finí. Gracias, Santiago. ¿Hay preguntas? Atrás, Daniel, tú le alcanzas, por favor.
Bueno, Santiago, primero que nada agradecerte, felicitarte por la presentación y por la serie de proyectos que vienen llevando a cabo. Y quería hacerte una consulta puntual sobre el primer proyecto que mencionaste, el de medición de vida útil con las alternativas de agregarle congelación posterior a la maduración y el efecto antimicrobiano. En un momento tú mencionaste que había una minimización del crecimiento microbiano con la congelación y que pudieron determinar de que no había un aumento en la vida útil de almacenamiento utilizando antimicrobianos. La primera alternativa, o sea, la maduración más congelado, ¿pudieron ver si se aumentaban los 120 días? Llegamos hasta 120. Lo que vimos, eso, toda la parte microbiana la desarrolló Caterina, y lo que se vio básicamente es que, en realidad se corroboró un poco lo que ya se sabe, ¿no? ¿Verdad? Que sí. Cuando vos congelás la carne, no es que matás, pero detenés o minimizás el crecimiento bacteriano que hay. Eso fue claro, ese efecto. Recordame, Caterina, pero lo vimos claramente. ¿Qué pasó? No podemos saber si se puede extender más. Seguramente, sí. En este otro proyecto, si tú ves Dry Aging de maduración en seco, fuimos hasta 180 días. Esa carne se congeló y fue valorada. Y acordate que los consumidores la valoraron y la valoraron positivamente en los 4 tratamientos. O sea, si congelás, sí. Fuimos hasta 120 días, esa carne estuvo en realidad 28 días de maduración y 92 congelada, para equiparar con los 120 días de enfriado, con el mismo lapso de tiempo total de almacenamiento. Pero sí, si tú la congelás, se va a extender más. Siempre hay que tener cuidado también para no tener un deterioro en la carne, es cómo se congela y cómo se descongela, para no tener un efecto negativo en lo que es la calidad. Digo, la descongelación si no se hace bien, tiene su problema, y la congelación también. Pero si lo haces en las condiciones adecuadas, funciona. Lo que tratamos en realidad en el proyecto es desmitificar eso de que se cree la carne congelada es de inferior calidad. No. Si vos maduras la carne, obtenés los beneficios de la maduración y después congelás la carne, no necesariamente esa carne que ahora está congelada, que previamente fue madurada, va a ser de inferior calidad que la carne que se enfriada durante todo el tiempo. Sí, claro que sí. Acá está la evidencia, los datos están publicados. Pero en el mundo de la carne, normalmente, vos sabés bien, la carne enfriada tiene un precio y la carne congelada tiene otro. Pará, hacela acá que si no, no te escuchan. ¿En ovinos están con líneas similares o esto toda la presentación enfoca a vacunos? No, esto es en vacunos. No, en ovinos todavía no hemos desarrollado estas líneas, pero perfectamente se pueden desarrollar estas mismas líneas para carne ovina. Yo tenía una pregunta, por eso sí. Tenía el micrófono. Del mismo proyecto que ella te preguntaba, tengo 2 dudas. En realidad el objetivo era lo de la carne enfriada, ¿no? Por eso de los mercados de valor, o yo no entendí, si ustedes querían mostrar que ese congelamiento de 92 días te daba una calidad similar al enfriamiento, tratando de alcanzar esos mercados, si iba por ahí. Pará, déjame la otra parte. Y la otra parte era cómo en la práctica se hace esto durante un viaje. O sea, si se madura acá, en el frigorífico mismo, y solo viaja esos 92 días congelada. Digo, por la logística, no tengo ni idea cómo es la de la carne. Entonces, ¿cómo sería la aplicabilidad de eso para un viaje o lo que sea? Eran esas 2. Bien. La primera está semi-respondida, es lo que tú interpretás. En realidad queríamos ver con los 120, porque en realidad hay poca información nacional generada. Se pone 120 días, pero no está evaluado todo lo que evaluamos nosotros en carne. ¿Pero el mercado te la acepta? O sea, congelada. ¿El mercado te la acepta? Si la vendés como congelada, está etiquetada como congelada y te pide congelada, sí. No, pero si te pide enfriada, ¿te acepta el 28 más el 92? No. O sea, que tenés que venderla de 120. Por supuesto. Está. Pero hay que ver. Sobre todo, recuento bacteriano fue significativamente superior. Hay que ver en qué condiciones llega a 120, en qué condiciones organolépticas también. Y si lo otro, que cuando se incluyó el congelado, o sea, de última tenés evidencia científica para decir a tus mercados, mirá que si yo maduro esto, X cantidad de días, obtengo los beneficios de la maduración y después la congelo, en realidad vos podés tener un producto mejor y te va a durar más. Pero eso tenés que probarlo. Y este proyecto de alguna manera trató de contribuir a eso.
Pero esas son negociaciones que nosotros no escapa a nosotros, es una decisión del ministerio, del país, digo, de la acción exterior, y decir, bueno, está todo bien con la carne enfriada, pero si vos, contestando tu segunda parte, sí, la maduración debería ser acá, porque o los contenedores ya van refrigerados o ya van la carne congelada. Nadie va en el medio del mar a abrir los contenedores y pasarla de un contenedor a otro para... Sí, debería en todo caso de madurarse acá y después ya entran los contenedores ya congelados, contenedores que son para congelación, ¿no? Que va congelada la carne. ¿Y el viaje a China, cuánto demora? Demora unos 70 días, pero... O sea que en realidad podías hacer carne enfriada 70 días, ponele. No, capaz pero que llega mejor. no llega. Mientras llega, se despacha y está en el consumidor. O sea que los 120 son 120 sí o sí. No tenés forma de achicar eso para carne enfriada. Ahí va el... Y si va en avión, que es carísimo. Un nicho de mercado, si va para un gourmet, si va para... Y son carne, y lo que pasa es un barco... Sí, no, grandes, mucho contenedor. Yo pensando en los cítricos que te llevan, no sé, 60 días. Pero a Europa. Pero no, a China. Claro, y por bueno, eso. Pero capaz no, que lleva cadena... 60, 70, pero después, ¿qué pasa? Mucho de esto, por ejemplo, en Europa, no en China, pero en Europa hay que cubrir las cuotas. Esta carne no se genera en 2 días. Entonces, vos vas generando la carne, se va enfriando, y se empieza a enfriar acá, ¿entendés? En Uruguay van corriendo los días. Después tenés el transporte en barco, 60, 70, y después tenés lo que está disponible a nivel que tiene que ser liberada la carne. O sea, todo lleva días. Entonces, vos vas acumulando carne enfriada y bueno, te lleva a eso. Acá hay gente del ministerio que trabaja, que puede clarificar más estos puntos, pero mejor que yo.